hace aproximadamente 10 años, creo, sí, 2015, 2014, estaba almorzando con Carlos López, el dueño de la bodega. Y estábamos en un restaurante y en una mesa al lado, dos personas empiezan a escuchar hablar en voz alta. Los comensales estaban alterados. Entonces, bueno, y nos pusimos a escuchar y estaban alterados porque ellos habían pedido Montchenot y el restaurante no lo tenía. Mira. Bueno, entonces Carlos López se levanta y dice, no, buenas tardes, soy Carlos López. Y los dos quedaron totalmente inmovilizados. Y le digo más, dice Carlos López a estos dos, los voy a invitar a la bodega. Entonces, bueno, y me dice a mí, vos también tenés que sumarte. No, pero yo no, vos también tenés que sumarte. Bueno, la hago corta, vamos a la bodega. Llegamos a no en ese día. Sí, obvio. Bueno, y Carlos López le dice a los dos, ahora ustedes bajan y elijan el vino que quieran. Tienen cosecha desde el año, no sé, 40, 56 hasta... No, en serio, podemos elegir. Elijan lo que quieran. Eligieron, creo, 63. Y le dieron una Magnum a cada uno. Qué lindo. Yo no te puedo explicar en qué estado quedaron los dos. Sí. Tuvo que venir una ambulancia para llevárselo. Bueno, pero qué felicidad. Es una bodega tradicional, con un vino tradicional. Los fanáticos de ese vino no cambian, o sea, no, y ese es el motivo por el cual la bodega sigue. Sí, un clásico. Un clásico. Súper clásico, perdón. Clásico Súper clásico. Así que bueno, eso fue. Nada. Gracias. No, pensé en eso. Bueno, hablando de pensar, el otro día decía, pero ¿por qué había una conversación sobre siempre el mismo tema, que la carne, que es roja, que es cruda, que no sé qué? Entonces digo, pero a ver. Pero si nosotros en algún momento remotísimo, comíamos crudo, porque no había fuego. Entonces digo, ¿cuándo empezó esta historia? ¿Cuándo se produjo el cambio? Bueno, hay dos cuestiones que hay que evaluar. Una es lo que encontraron los arqueólogos. Entonces, el rastro de comida cocida tiene 780.000 años. Wow. Lo encontraron en Israel. Ajá. Hace poco tiempo atrás. ¿Cómo? ¿Qué es lo que encontraron? Encontraron trozos de pescado, obviamente calcificados, que tenía trazas, residuos de cocción. Un pescado de aproximadamente 2 metros, una carpa. Upa. Ahora vos imaginate cómo logran reconstruir las cosas. Así, en un lugar que se llama, mira, me tomé Gesher Benot Jacob. ¿Que estaba dónde? ¿En qué Israel, no sé, no me fijé cuál es la parte, pero ustedes busquen y es real. Chequé varias veces porque estas cosas siempre son interpretables, pero esto no es interpretable, fue así. Entonces digo, bueno, nosotros tenemos un vínculo muy antiguo con la cocción, pero anteriormente la gente no se veía un pescado y lo comía así como estaba. Entonces pensé en un libro que yo leí varias veces, porque me parece que es fundamental para la comprensión de este tipo de este tema, que pertenece a 4 obras que se llaman mitológicas, que la escribió un filósofo, antropólogo, etnólogo, que se llamaba Levi Strauss. Levi Strauss. Entonces, bueno, uno de estos libros se llama Lo crudo y lo cocido. Entonces ahí él hace toda una elaboración, hace todo un razonamiento vinculado a lo crudo, a lo cocido y a lo podrido. Ajá. ¿Cuáles son los razonamientos? Bueno, nosotros, el punto fundamental de nuestra historia es cuando se empezó a utilizar algún tipo de herramienta para cocinar. ¿Pero por qué es fundamental? Porque él sostiene que esa es una intermediación cultural. Antes, cuando la gente, no sé, encontraba un trozo de carne así, en la selva o donde sea, lo comía así, ahí no había intermediación cultural. Era simplemente materia prima en su estado natural y el hombre la comía así como estaba. No había ningún tipo de aporte cultural. El aporte cultural surge a partir de una manipulación mínima del alimento. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo coloco un trozo de carne en el agua, en una olla, ahí tengo intervención cultural. Esto según lo que dice Levi Strauss, y yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque por un lado sumo el agua
que es algo, digamos, que no es natural sumar el agua dentro de algún tipo de recipiente, de olla o contenedor. Y finalmente utilizo una herramienta adicional. Entonces tengo dos intervenciones que en este caso son culturales. Entonces ahí evidentemente se produce el cambio. O sea, el hombre, a partir de estos hechos, empieza a evolucionar. ¿Por qué? Porque se suma la parte cultural a la parte natural. Y lo podrido es un cambio, pero lo podrido es un cambio natural, o sea, es un cuerpo que se descompone, una materia prima que se descompone, entonces ahí no hay ningún tipo de intervención del hombre y por ende no hay ningún tipo de hecho cultural. Bueno, a partir de eso empecé a pensar, nosotros, a ver, leí también hace pocos días algo que dijo un cocinero muy famoso, o conocido, respetado, que es Ferran Adrià. Entonces alguien le hizo una pregunta sobre este tema de la cocina, de la cocina cruda, cocida, etc. Y alguien le dijo, no, bueno, pero el sashimi es una comida cruda. Entonces digo, sí, es cruda, pero hay intervención del hombre, porque el hombre secciona, corta, presenta. Y entonces ya ahí también es un hecho cultural. El hecho de comer sin ningún tipo de intervención es otra cosa. Y vuelvo al tema de la carne. Entonces me preguntaba por qué sucede esto en Argentina. ¿Hay algún tabú que evidentemente está instalado por el tema de la carne poco cocida o cruda? Porque existen pueblos que comen los alimentos crudos. Por ejemplo, los japoneses, en este caso estamos hablando de pescado, tienen una cantidad de recursos culinarios vinculados a lo crudo que es impresionante. Ustedes tienen que pensar, por ejemplo, el pescado más cotizado, más querido, más valorado es el atún para los japoneses. Y tienen que imagínense el atún entero y imagínense el espinazo ahí en el medio. Bueno, hay dos partes principales, en principio, que es la parte de arriba, toda la carne que está arriba del espinazo y toda la carne que está debajo del espinazo. Y cada una de estas partes después tiene otras partes. O sea, para ellos, el atún es como si fuera una vaca, o sea, tiene cortes. Y ellos eligen los cortes en función de la grasa que tienen, de la textura que tienen. Los cortes más valorados son los de la parte baja, porque tienen más grasa. Y quien gusta la parte más con menos tenor grasoso, y grasa, elige la parte de arriba. Pero no es solamente eso, María, es que cada corte tiene su corte. Sí. Se cortan de manera distinta. Claro. Entonces ellos saben reconocer en función del corte cuál es la parte del animal que fue elaborada. Entonces, bueno, estas son cosas muy interesantes desde mi punto de vista. Y piensen también en platos, y eso vamos a dar las recetas en la segunda parte, en platos como el carpaccio. Crudo. Tartar. Tartar riquísimo. Crudo. En Etiopía el plato más tradicional es una bandeja de carne cruda, de todo los tipos de corte, que se acompaña con un pan local. Eso es lo más valorado. Entonces, evidentemente, hay culturas donde el concepto de lo crudo y sobre todo la proteína cruda, porque una cosa es eso y otra cosa es comer un tomate, una ensalada, etc. Eso es crudo, nadie discute eso. Y es algo sobre lo cual deberíamos reflexionar, porque los argentinos tienen una contradicción, por ejemplo, sobre eso. Están dispuestos a probar, no está del todo crudo, pero están dispuestos a probar ceviche, sushi, rolls, sashimi, nigiri, etc. Y después no quieren comer una carne un poco jugosa. Entonces, Esa soy yo. no, pero no es cierto. Bien, Medi, bien. Eso. Esa es soy cierto. yo, esa soy yo. Era lo que había que escuchar y se dijo. Muy bien. No, pero no es cierto. Es cierto. Es cierto. La carne Es cierto, me, es cierto. me gusta bien cocida, pero el carpaccio también y el ceviche me encantan. Pero el carpaccio lo comes. Sí. ¿Crudo o cocido? Lo que pasa es que como está macerado, yo siento que no es crudo. Ok. Ah. Así que bueno, vamos a hablar, voy a darles dos recetas en la segunda parte, vamos a seguir hablando un poco de este tema y voy a poner el foco en la carne, porque este es el país de la carne, entonces bueno, vamos a dar dos recetas, una el tartar y el otra es el quepe. El quepe. quepe, ahí paso, ¿ves? El quepe crudo pasa. Me encanta. Prefiero cocido. Me encanta. Cuando empiece a describir los ingredientes, quizás
Te vas a Me tentar, anime. Mary. tientes. Y después me gustaría saber, ya que lo tenemos acá, cuál es la opinión de Fabricio en relación a la armonización. O sea, a ver, una cosa es un plato cocido con salsa, manteca, no sé qué, no sé cuánto, y otra cosa es un plato Casi simple, desnudo. simple, crudo. Entonces me parece que ahí Dale. cambia mucho el asunto, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar un poco.